Las elecciones al Poder Judicial continúan y estamos participando, conociendo a los candidatos y teniendo un buen perfil de ellos, pudiendo platicar claramente cuáles son sus aspiraciones, cuál es su trayectoria y sobre todo, por qué votar este 1 de junio, pero votar bien informados. Tengo el gusto de estar en contacto en este momento, bueno, vía remota, como ustedes podrán ver, con Giovanni Figueroa. Gracias por tomarnos esta comunicación y te agradezco muchísimo que podamos platicar. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, David, y encantado de conversar contigo y con tu audiencia. Gracias, Mir. Giovanni, aspiras a un cargo que, pues yo lo veo, te lo digo como ciudadano, yo lo veo como pensar en el presidente o los presidentes, por así decirlo, que llevan la justicia en este país. Aspiras para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, el cargo más alto que se entiende, al menos los ciudadanos así lo entendemos. Quisiera que nos platicaras ¿por qué te consideras con esa capacidad? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Cuál es tu experiencia? Y actualmente, ¿cómo estás fungiendo para poder aspirar a este cargo? Pues sí, mira, muchas gracias por la pregunta, sobre todo para a ti y a la audiencia. Parte de mi trayectoria, David. Por Eh, favor. He preparado a lo largo de muchísimos años ya para ser candidato y para convertirme en ministro de la Suprema Corte. Ahora que me preguntabas, necesariamente me hiciste recordar el segundo año de la licenciatura en Derecho, allá por el año 1997, cuando fue la primera vez estudiando la licenciatura que conocí a un ministro de la Suprema Corte. Y entonces cuando escuché su conferencia, automáticamente dije, algún día quiero convertirme en ministro de la Suprema Corte. Y tengo más de 25 años, David, preparándome para este momento tan importante para la impartición de justicia en nuestro país y para ser ministro de la Suprema Corte. Es decir, no voy a llegar a aprender, no me gusta improvisar. Y te doy solamente algunos datos de mi trayectoria tanto académica como profesional, que me convierte en un perfil idóneo para este importante cargo que conlleva una grandísima responsabilidad, y así lo veo. Mira, soy licenciado en Derecho por la Autónoma de Nayarit. Ah, ok. Gracias a una beca que me otorgó esta casa de estudios, tuve la oportunidad de irme a Madrid a hacer tanto la maestría en estudios superiores en Derecho Constitucional y ahí mismo hice el doctorado en Derecho Constitucional. Una rama del derecho importantísima que tienen que conocer a profundidad las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia mexicana. Y estando en Madrid, además me dieron otra beca que gané por concurso en un organismo español para irme a hacer parte del doctorado a la universidad más antigua del mundo, la Universidad de Bolonia. Claro, previamente tuve que ponerme en la medida de las posibilidades a estudiar italiano, a aprenderlo pues, para aprovechar lo más posible, ¿no? Mi estancia de investigación en esta universidad italiana. Termino los estudios de doctorado, regreso a la Autónoma de Nayarit. Yo siempre he tenido como un valor que me inculcaron desde muy pequeño, el valor de la gratitud. Y entonces dije, regreso a mi país primero, no me quedo allá, regreso a mi país a poner en práctica todo lo que aprendí durante esos años de estudios del posgrado y regreso precisamente a la Autónoma de Nayarit, a regresarle por lo menos parte, David, de todo lo que me había dado la universidad pública para poder cumplir primero con el sueño de convertirme en licenciado y después de convertirme en maestro y doctor en Derecho Constitucional. Estuve un tiempo ahí, dentro del ámbito local, además de ser académico, orgullosamente académico soy, eh, estuve como secretario de estudio de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, recién salido de la licenciatura. Para un estudiante recién egresado es un cargo
que le permite poner en práctica lo aprendido durante la licenciatura. Y después del doctorado, como te digo, regreso a Nayarit y aparte de ser profesor de la Autónoma, me nombran también director de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado, es decir, para capacitar a los jueces y magistrados locales. Hasta que se da la oportunidad de venirme a vivir a la Ciudad de México. Ya tengo más de 10 años viviendo acá, aunque cada que tengo oportunidad regreso con mucho gusto a mi estado y a mi pueblo de origen, Tuxpan, Nayarit. Me vengo a la Ciudad de México como director de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Para qué? Para, pues, apoyar en los programas, en la capacitación para jueces y magistrados federales e implementar de manera específica esa emblemática reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Después estuve también trabajando por algún tiempo en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde fui asesor de la presidencia, hasta que sale una convocatoria, David, en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, para ocupar una plaza como académico de tiempo completo en Derecho Procesal Constitucional. Para quienes no estudiaron Derecho o quienes no llevaron esta materia en la licenciatura o en algún posgrado, les cuento de manera muy breve que el procesal constitucional es la rama del derecho que se encarga en términos generales de estudiar todos los juicios, todos los procesos constitucionales que conoce y resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Precisamente. En eso me he especializado, en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Procesal Constitucional. Conozco muy bien, David, por eso te decía que no voy a llegar a aprender. Conozco muy bien los 36 juicios, competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluida, claro está, los más importantes, no los únicos, pero sí los más importantes, que son el juicio de amparo, que es el proceso constitucional, ¿sí?, que tenemos todas las personas para que se nos respeten nuestros derechos humanos cuando estos han sido vulnerados, no han sido protegidos o respetados por alguna autoridad del Estado mexicano, por ejemplo. Pero también conozco muy bien las controversias constitucionales, cuando un poder se supone que invade competencias de otro, cuando el gobierno federal invade competencias del gobierno estatal, o cuando el gobierno estatal invade competencias del gobierno federal o del gobierno municipal. Y también conozco profundamente las llamadas acciones de inconstitucionalidad, que es el tipo de juicio a través del cual la Suprema Corte tiene que decidir si aquello que realiza el Poder Legislativo federal, perdón, David, no te preocupes, o local, ¿sí?, está pegado o no a la Constitución. Entonces, estas son algunas cartas que te quiero mostrar, pero además te digo, soy académico. Ahí me llaman en algunos medios, en algunos programas impresos de radio, de televisión, el candidato a ministro de los universitarios. Maravilloso. O el candidato a ministro de los estudiantes. O el candidato a ministro académico. Y lo digo con mucho orgullo, a un tribunal constitucional, como es el caso de la Suprema Corte Mexicana, tienen que llegar diferentes tipos de perfiles. Perfiles muy sólidos, altamente capacitados para el cargo, que vengan de la academia. Perfiles que tengan carrera judicial, otro tipo de perfiles. Perfiles que vengan del litigio. Claro. Perfiles que vengan de organizaciones de la sociedad civil. Toda esa tipo de perfiles son los que tienen que formar parte de la Suprema Corte, porque esto lo que hace es abonar a enriquecer el debate dentro del mayor tribunal del país. Y entonces, a lo largo de mi vida académica, y con esto termino esta primera parte, David, a lo largo de mi vida académica he escrito muchísimo. Ahí atrás están 3 estanterías con libros, con obras colectivas que he publicado, con capítulos de libros, con muchos escritos académicos, ¿sí?
pero no en temas que no tengan que ver específicamente con la labor de la Suprema Corte o de los tribunales constitucionales en general, sino que todo lo que he escrito tiene que ver con las funciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso un dato, y con esto cierro, David. Soy el único candidato a ministro de la Suprema Corte que fue citado para fundamentar, ¿sí?, la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Y todavía me acuerdo de la página, David, en la página 34, nota al PIC número 44, se citó uno de mis escritos académicos que publiqué hace algunos años en una obra publicada por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde digo yo que se tiene que partir del principio de presunción de constitucionalidad de las leyes. Hay que presumir que lo que emite el Poder Legislativo está apegado con la Constitución y como último recurso se tiene que declarar la inconstitucionalidad de la ley. Pero previamente hay que agotar todas las posibilidades que permitan a la Suprema Corte decir que la ley es conforme con la Constitución y con los tratados internacionales. Es decir, lo que escribo, David, no lo hago, y esto me gusta frasearlo así, desde el cielo de las ideas que a lo mejor se conducen varios académicos. No, lo que escribo siempre ha tenido la finalidad de tener impacto social, de solucionar problemáticas que cotidianamente se le presentan a los impartidores de justicia, de influir en las decisiones de los tribunales mexicanos y los tribunales de otros países, de influir en la toma de decisiones por el Poder Legislativo, y ahora, como te acabo de mencionar, también tuve el privilegio de influir a través de mis ideas en la fundamentación de la reforma que precisamente nos pone en este momento histórico que pretende reconstruir, transformar al Poder Judicial y que además le da un gran poder por primera vez a la ciudadanía. El poder de elegir a los mejores perfiles para ocupar los diferentes cargos del Poder Judicial. Giovanni, qué bueno que lo comentas desde ese punto de vista, porque como ciudadanos, te lo tengo que decir, muchas veces veíamos a los ministros que estaban y pues nos surgían dudas, ¿no? Decíamos, ¿realmente son los más preparados? O sea, ¿quiénes? O sea, sabíamos quiénes los determinaban, ¿no? Y que venían de un círculo de alguna forma, pues de poder, un círculo muy alto. En esta ocasión, este momento histórico, como bien lo dices, nos permite a los ciudadanos determinar quiénes son los más capaces. Y ahorita con todo lo que me acabas de comentar, y te lo agradezco mucho, me ayudas a borrar esta idea que tienen muchos ciudadanos de decir, no, es que cualquiera va a poder ser ministro. Y yo, no, por Dios, ¿cómo puedes decir eso, no? Pero lo dicen. Y me agrada mucho, por eso empezar esta plática, que nos platiquen un poquito su trayectoria. Ahora, te quiero preguntar, Giovanni, ¿cuál sería tu propuesta como ministro? Si es que logras este cargo, si es que logras ser ministro, ¿cuál sería tu propuesta que haría diferente o que podría ser atractivo para los ciudadanos para que votaran por ti? Pues mira, son varias, pero el tiempo no es corto, a veces en entrevistas o en programas, ¿no? Digamos las más importantes. Las más importantes, sí, mira. La primera, y que va muy de la mano, David, con lo que motivó, una de las cuestiones centrales que motivó esta reforma al Poder Judicial, se percibe, no sé si coincidas conmigo, al igual que la audiencia, pero en términos generales la población percibe a un Poder Judicial muy alejado. Es correcto. Incluso desconocido. Sí, es correcto. Pero esto no es responsabilidad de la sociedad, sino es responsabilidad de una falta de apertura y de una falta de comunicación adecuada y constante por parte de pues quienes forman parte del Poder Judicial. Totalmente de acuerdo. Entonces se ve un Poder Judicial alejado. Yo digo mucho a través de mis propuestas, David,
que me ayuden a ser ministro de la Suprema Corte con su confianza, con su voto, para que juntas y juntos rompamos la burbuja de privilegios del Poder Judicial. Correcto. Porque están encerrados. Sí, Es claro. mejor, qué mejor forma de visibilizarlo. Están encerrados en una burbuja. Están colocados en un pedestal. No digo que todas y todos, ¿no? Porque tampoco podemos hablar las cosas en blanco o negro. Pero una gran cantidad, si no es que la mayoría de los integrantes del Poder Judicial están alejados de la sociedad, ¿no? Encerrados, ¿sí? Claro. Esos monólogos. Entonces, mi principal propuesta es una justicia muy cercana a la población. Pero no lo digo solamente digamos, de los dientes para afuera, David. Quien me conoce, quien me ha conocido a lo largo de toda mi vida, sabe que esto lo afirmo, estoy convencido de ello, porque soy alguien muy cercano a las personas. Y a cualquier persona, con todas las personas con las cuales he convivido, te pueden corroborar que soy una persona que empatiza inmediatamente con sus problemáticas, con sus necesidades. Y esto no lo hago ahora, David, o no lo digo ahora que soy candidato a ministro de la Suprema Corte, sino que es una trayectoria de vida. ¿Sí? Eso, y además me gusta cuando salgo a los foros o cuando salgo a llevar mis propuestas en la colonia, en el mercado, en cualquier punto de las ciudades, de los pueblos que he estado visitando a lo largo de ya casi un mes de campaña, disfruto mucho esto. ¿Sí? Entonces, se nota, ¿eh? Y se nota en tu forma de platicar y decirlo, y por eso te quiero, perdóname que te interrumpa, pero que te quiero platicar, tú caminando y pidiendo el voto a la gente, ¿qué te platica la gente? O sea, se acerca y te platica, ¿qué te platica? ¿Cuál es su sentir de las personas? mira, una falta de justicia, ¿sí? Pero para cambiar, para transformar al Poder Judicial, primero hay que visibilizar la injusticia que está palpable, que está desafortunadamente muy presente en nuestro país. Te pongo ejemplos. Por favor, sí. La semana pasada estuve en Tabasco. Ok. Estuve domingo, lunes y martes de la semana pasada en Comalcalco, ¿sí? En Paraíso y en Macuspana. Okay. Fue lo que alcancé a recorrer. Voy a regresar el siguiente mes a otros municipios, incluido desde luego la capital del estado, Villahermosa, pero estuve en esos 3 municipios. Y te pongo un ejemplo. Cuando estaba en Paraíso, que es donde está la refinería Sí. de Dos Bocas. Sí, lo ubico perfecto. Entonces, en ese recorrido, platicando con la gente, me acerqué a la refinería, algunos trabajadores salían, otros iban a ingresar a las 7 de la noche, ¿sí? Y entonces, platicando con un señor que yo no sabía que había sido trabajador de Pemex, sino que se paró ahí por donde estaba platicando yo con otros trabajadores de la refinería, y iba en un cochecito típico de Tabasco, el pochimóvil que le llaman, ¿no? Y entonces ya me acerco a entregarle un folleto, le dije al señor, no se baje, señor. Me dice, no, sí, me voy a bajar porque quiero platicar con usted. Usted, como dice el ministro de la Suprema Corte, fíjese que yo fui trabajador de Pemex, llegó el asunto a la Suprema Corte, nos resolvieron en este sentido, pero nos faltó esto, nuestra jubilación. Eso lo disfruto mucho, David. Ir viendo cómo un ministro de la Suprema Corte tiene que utilizar el poder, ¿sí?, de ser el mayor intérprete de la Constitución, el mayor garante de los derechos humanos de las y los mexicanos, ¿sí?, para beneficiar realmente a la población. Y como además lo que emite la Suprema Corte, al ser el mayor tribunal del país, influye en las decisiones que emiten todos los jueces del país, pues entonces
hay que utilizar ese poder en beneficio de la población, en beneficio de este tipo de asuntos. El otro día en una entrevista antier, Ajá. también por Zoom, Ok. en el estado de Guerrero. A mí me gusta mucho más cuando doy alguna conferencia, alguna plática, más que lo que yo tenga que decir, me gusta escuchar. Eres más interesante. Entonces, estaba leyendo en los comentarios que hacían las personas conectadas. Y sí, esta reforma en qué beneficia, decían ahí, a un albañil. Otro comentario, sí, pero ¿por qué tengo que salir a votar el 1 de junio por ministras y ministros de la Suprema Corte? ¿En qué me va a beneficiar como trabajadora doméstica? Y le empiezo a poner ejemplo, digo, por supuesto que hay que elegir a buenos perfiles, Ujú. porque lo que resuelve la corte puede impactar en tus derechos. Y le decía, albañil, empezando porque sea una obligación para es el patrón, como le llaman, ¿no? Claro. Para que te inscriban el seguro social. Por supuesto. Lo mismo para una trabajadora doméstica, que no sea si quiere o no quiere, no. Una obligación que además de un salario justo, te inscriba en la seguridad social, Es correcto. para que tengas el derecho de que se te garantice la salud. Entonces, esto son muchas vivencias, es lo que más he disfrutado, pero no solamente disfrutado por el contacto con la gente, sino porque ahí es donde te das cuenta de la problemática real. O por ejemplo, cuando fuimos a la cárcel de Santa Marta, Catitla, en un proyecto que traemos para mejorar los sistemas de reinserción social, platicar con las mujeres privadas de la libertad, cuáles son sus problemáticas, o con personas que llevan a veces, David, más de 10 años privados de la libertad, y en algunos casos ni siquiera se les ha iniciado un juicio. Y en otros casos, sí, ya inició el juicio, pero no se ha emitido sentencia. Y a veces por delitos menores, como robarte, por ejemplo, un caso de una persona de Veracruz que se vino a la Ciudad de México con su hijo, pues tenía hambre su hijo. No es que esté justificando el delito de robo, ¿sí? Pero hay que ir viendo caso por caso, David. Claro. Roba una papaya, ¿sí? Y entonces Ay, lo privan de la libertad. Se roba a alguien en Oaxaca unos conejos, ¿sí? 2 conejos para llevar de comida a su familia. Años privado de la libertad. En Chiapas una gallina, y dices, me da la impresión, no sé si a ti también en la audiencia, que desafortunadamente en nuestro país a lo largo de los años, la justicia parece ser de élite, sí. que solamente beneficia a quien se puede pagar un abogado y además un despacho de muchísimo prestigio, y que la justicia no llega a las personas que no tienen la posibilidad de pagar un abogado privado. Por eso esto lo relaciono con otra reforma que es urgente también, la reforma al Ministerio Público, a las fiscalías, ¿sí? Claro. Y también fortalecer las defensorías públicas. La mayoría de los mexicanos, de las mexicanas, no tienen la posibilidad de Claro. que les defienda un abogado privado. Claro. Entonces, empezamos con la reforma al Poder Judicial, pero tiene que ir de la mano con la reforma a las fiscalías y con el fortalecimiento de las defensorías públicas. Perfecto. Ya nada más te quiero preguntar, la verdad es que me dejas muy sorprendido la sensibilidad que tienes, porque lo comentabas muy bien, ¿no? Hay veces que vemos incluso a los ministros de la Suprema Corte, pues ahí los vemos en la televisión como los elegidos, ¿no? Prácticamente los ungidos. Y si tuviéramos un acercamiento con ellos, pues incluso como periodistas que yo he tenido, pues bueno, tienes una distancia clara y muy poco tiempo para poder platicar con ellos, desgraciadamente. Uno, te agradezco mucho. Porque son, perdón David que te Sí, interrumpa, no, no lo no, por tomes favor. como cortesía, pero es que tocaste un punto central, Sí, ¿sí? Y dijiste un término que me gustó, porque se han considerado los elegidos. sí, ¿Por qué? Porque antes, hagamos de manera muy sintética,
antes y después de esta reforma. Sí. Antes de la reforma, el presidente de la República, y no digo la presidenta porque a la presidenta Claudia pues ya no le va a ¿Ya no va a tocar? esta forma de elegir a los ministros. Pero todos los presidentes de la República, pongamos por caso los últimos 30 años, Ajá. que está vigente este procedimiento, o que estaba vigente el procedimiento que te voy a comentar. Bastaba con que fueras perteneciente a una élite en México, Ujú, ya sea política o económica, ujú. para que el presidente de la República te mandara en una terna Es correcto. al Senado de la República, y si además se tenían las mayorías requeridas, pues elegía a uno de los tres. Es correcto. ¿Ves? Que me llegaron, no digo que todas y todos, ¿no? Porque también ha habido integrantes de la Suprema Corte que han tenido sensibilidad. Pero decías, pues bueno, a mí me propuso un presidente y me eligió el Senado, y a quien sentían que le debían el favor era al presidente en turno y a los legisladores que lo nombraron ministro o ministra Es de la correcto. Suprema Corte. Es correcto. Pero además, no se evaluaba, David, ningún mérito en cuanto a trayectoria, ni profesional, ni académica, ni de carrera judicial o no, ni se pedían conocimientos mínimos en materias imprescindibles para hacer una buena labor como ministro o ministra de la Suprema. Muchas veces ni los conocíamos. O sea, de repente es él. Ah, pues bueno. Una decisión Sí. establecida en la Constitución, también Sí, aclaro claro. que no es que estuviera actuando de manera ilegítima, Claro. porque estaba el procedimiento de nombramiento así en el artículo 96 de nuestra Constitución. Correcto. Pero esto cambia con la reforma, empezando por los requisitos, David. ¿Sí? Te piden conocimientos en derecho constitucional, en derechos humanos. Hubo entrevistas, ¿sí? Claro. Un procedimiento larguísimo que empezó antes de noviembre del año pasado con la emisión de la convocatoria por parte de los 3 comités de evaluación, y tú decidías si te inscribías en uno, en dos o en los 3 comités, ¿sí? Entonces, se ha elevado Muy bien. los requisitos. Y el nivel de los que son candidatos, ¿no? Corte. No te puedo decir, soy muy transparente, ¿no? Okay. No te puedo decir, el 100% de las candidatas y candidatos que llegaron son los perfiles idóneos. Ujú. No, pero hay muchísimos perfiles muy idóneos para cada cargo. Pero además un punto que quiero resaltar. Las cartas de recomendación. Te pedían 5 cartas de recomendación. Hubo quien malinformó esto y decían, cartas de recomendación de los vecinos. A ver, podían ser de vecinos, podían ser de compañeros de trabajo, podían ser de personas con las cuales hayas trabajado hace algunos años que te recomendaran. Pero incluso las cartas de recomendación de tus vecinos, si es que decidiste meter 1, 2 de los vecinos, y algo otros de compañeros de trabajo, como te decía, ¿no? O de personas que te han conocido a lo largo de tu trayectoria. Es un mensaje muy potente, porque después de tu núcleo familiar, de tu núcleo laboral, el núcleo con el que más convives es el núcleo vecinal. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, si no eres un buen vecino, Por supuesto. si no eres un buen ciudadano que empatice con los problemas de tu comunidad vecinal, ¿cómo vas a hacer un perfil idóneo para empatizar con los problemas de la colectividad? Por eso yo cuando vi este requisito digo, qué bueno que metieron ese requisito. Además de los conocimientos técnicos, se buscan también perfiles humanistas, Por supuesto. cercanos a la población. Que no se había dado esto, ¿eh? Este requisito. No, bueno, y además yo creo que no es tan fácil ir a tocar a un vecino con el cual nunca has ni dicho buenos días, a darme una carta de recomendación para ser ministro, ¿no? O sea, que no era cualquier cosa. Imagínate, eres un buen vecino, ¿con qué cara Sí, claro. le vas a atrever a ir a pedir una carta de recomendación? En cambio, si te has conducido como un buen vecino, con toda confianza, es decir, te van a sobrar cartas de recomendación, que además van a hablar muy bien de ti Por en esas supuesto. cartas de recomendación. Por supuesto.
ese es el mensaje potente de este requisito de la reforma, que es solamente uno, ¿eh? Pero están además todos los demás, gozar de buena reputación, ¿sí? Y todos los requisitos que permiten avalar que eres un perfil idóneo para convertirte en ministro o ministra de la Suprema Corte. No quiero dejar esta plática, Giovanni, pero bueno, el tiempo nos está ganando y ha sido, la verdad, una plática muy, muy nutrida y te agradezco mucho todo lo que nos has comentado. Sí, no, muchas gracias también por la plática. Yo te quiero pedir ya nada más para cerrar esta plática que nos platiques un mensaje que le podemos dar a los ciudadanos para que este 1 de junio salgan a votar y, como nosotros decimos, salgan a votar informados. No vayan a llegar a decir el Ave María en puntería de algo tan delicado como es la elección al Poder Judicial. Yo te pido si les puedes mandar un mensaje a nuestros seguidores. Sí, mira, en primer lugar, que ejerzamos ese gran derecho que se afianza con esta reforma al Poder Judicial, el derecho de poder elegir a las mejores y a los mejores. Pero también tenemos que cumplir con una obligación que tenemos como ciudadanos. Y nuestra obligación, que ya mencionabas, David, es que nuestro voto sea informado. Tomémonos el tiempo necesario. Es complicado, lo sé, ¿no? Por tantas candidatas y candidatos. Pero tomémonos el tiempo, ¿sí?, de ver para ministros y ministras por quiénes voy a votar, ¿sí? Para jueces y magistrados, ¿por quiénes voy a votar? Por integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, ¿por quiénes? Por integrantes de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral. Es decir, que cuando estemos en la casilla electoral ya sepamos por quién, que no vayamos a elegir, David, diciendo, bueno, para esta boleta voy a poner mi día de nacimiento, sí, y luego el otro nombre, mi mes de nacimiento y los últimos 2 dígitos de mi año de nacimiento, por ejemplo. No. Sí. Que nos informemos para votar con responsabilidad. Pero que además, cuando tomemos esa decisión, tomemos en consideración tanto perfiles que estén altamente capacitados para cada uno de los cargos, que sean honestos, que tengan probidad, ¿sí?, y que tengan cercanía, empatía con la población. Ese sería, en principio, el llamado. Que salgamos a votar, que vayamos temprano también, sí, a votar. Para poner tiempo. Las grandes colas. Y desde luego invitarles, David, y a tu audiencia, gracias, de que si creen que Giovanni Azael Figueroa Mejía es un perfil idóneo para convertirse en ministro de la Suprema Corte, que me den su confianza poniendo en la boleta morada, que es el color que nos tocó de boleta a los candidatos y candidatas a ministro, que voten por el candidato a ministro número 43, poniendo del lado derecho de la boleta en el primer recuadro ese número, el número 43 de la boleta morada. Porque me comprometo, entre muchas otras cosas, a ser un ministro cercano a la población. Un ministro que emita sentencias muy humanistas, pero además claras. No sentencias rebuscadas que a veces ni los propios abogados entienden. Pero además me comprometo también a tener un diálogo constante con los otros 2 poderes del Estado, porque no se pueden ver como poderes enemigos, claro, sino que tiene que haber una colaboración entre ellos. Giovanni, te agradezco muchísimo esta plática. El tiempo ahora sí ya nos llegó a fin, pero estoy muy contento y te pido, ojalá podamos tener una plática el siguiente mes antes de que empiece la veda. Me encantará saber cómo has avanzado. Cuando gustes, disfruté muchísimo esta charla y saludos a tu apreciable audiencia. Muchas gracias por la oportunidad, David. Muchísimas gracias, Giovanni. Te agradezco, nos veremos pronto. Y yo les pido a nuestros amigos de Querétaro, ¿verdad?, que por favor, si quieren hacer algún comentario, hacerle llegar alguna reflexión a Giovanni Figueroa, lo pueden hacer también a través de nuestras redes sociales. Estoy seguro que él con toda atención va a responder
todos sus comentarios. También lo pueden hacer a través de nuestra página web, querétaroheredad.mx. Que tengamos un extraordinario día, Giovanni. Gracias. Hasta pronto. Buen día, hasta luego. Hasta pronto.